Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Soy Leandro Boto Schumacher y en nuestra sección Respondiendo tus dudas sobre el violín, hoy día Sulisfer me pide que hable sobre los signos en el lenguaje musical. La verdad que es una pregunta súper amplia y da para hablar muchísimo, porque los signos en el lenguaje musical son realmente muchísimos, muchísimos, muchísimos. Tienes varios tipos. Entonces, lo que puedo hacer, porque me especifica solamente dos, que son estos, te voy a dar una pequeña pincelada sobre más o menos para qué lado van cada uno de los tipos de símbolos y de ahí te puedas orientar un poquitito más sobre qué puede decir cada uno de ellos, porque sería realmente un video interminable si no. Los primeros tipos de símbolos de los que voy a hablar son justamente de estos que me preguntas en el post justamente. Hay algunos que son así, ya sea para este lado o sea para este lado, y se anotan debajo del pentagrama, son como unas horquillas, en inglés les llaman hairpins, son como los broches para el pelo. Ya, esos símbolos tienen que ver con la dinámica o con el matiz. Esos símbolos de dinámica y de matiz también vas a encontrar, por ejemplo, en forma de letras con una caligrafía un poco cursiva, siempre anotados debajo del pentagrama. La F significa forte, que hay que tocar fuerte, con mucho sonido. La P significa piano, son vocablos traídos del italiano, y el piano en italiano significa suavecito, ¿sí? Con mucho menos sonido. Y de ahí tienes varios entre medio. Por ejemplo, tienes una MF que significa mezzo forte, es un poco menos que el fuerte. MP, mezzo piano, es un poco menos, ya casi piano. Después tienes la doble P que significa pianísimo, que es muy suavecito, o la doble F que significa fortísimo, que es muy fuerte. Esas son las letras que nos indican a qué volumen, a qué dinámica o qué matiz tenemos que tocar. Ahora bien, tenemos símbolos que son de transición justamente entre estos símbolos de letras de matiz que te estaba indicando. Y esos son los reguladores justamente, que son estos. Por lo tanto, cuando tú ves que vas avanzando en la partitura y abajo de la misma hay uno de estos reguladores o hairpins que se va abriendo, significa que tienes que tocar paulatinamente cada vez más fuerte hasta llegar a la próxima indicación de matiz que va a ser una letra. Y por supuesto, si el hairpin o el regulador se va cerrando, es lo contrario, tienes que tocar cada vez paulatinamente más suavecito, más piano, hasta que llegues a la próxima indicación de matiz. Luego tienes símbolos de articulación. Los símbolos de articulación, por ejemplo, si tienes el mismo simbolito que el regulador, pero más chiquitito y encima de la cabeza de una nota, eso es un acento. Yo, por supuesto, la introducción a todos estos símbolos básicos, tanto de matiz como de articulación o cualquiera de los otros símbolos, también te los doy en mi curso práctico para violín, tus melodías en 10 pasos. Ahora no tengo más tiempo que darte una pequeña pincelada de esto, y por lo tanto, si tenemos ese simbolito como el hairpin, pero chiquitito arriba de la cabeza de la nota, eso significa que es un acento, hay que darle cierto énfasis a esa nota. Si tienes un punto, por ejemplo, encima de la nota, eso significa que es staccato, tienes que hacerla más corta. ¿Qué tanto más corta? Va a depender del estilo musical que estés tocando. Si tienes un guión, una raya, puede significar que hay que tocar tenuto, que hay que tocar detalle, que hay que tocar portato. Son distintos golpes de arco, distintas articulaciones que depende del estilo y depende del contexto, se ubican arriba de la nota y pueden significar distintas cosas, pero se nota con un guión. Después tienes, por ejemplo, unas cuñas encima, que son unos estacatos con mucho más peso también. Pero también tienes otros símbolos que tienen que ver con la articulación que se anotan debajo del pentagrama. Y son, por ejemplo, tienes una F, como el forte que te explicaba anteriormente, pero con una Z al lado. Eso significa sforzato. Y hay que darle otro tipo de énfasis a la nota. Entonces, todos estos tipos de símbolos que están, o bien como dos letras debajo de la nota, debajo de una nota específica, o bien como un simbolito encima de la cabeza de la nota, esos son símbolos de articulación. Otros símbolos que tienes son los que nos indican alteraciones. Las alteraciones son sostenidos o bemoles. El sostenido es ese símbolo que parece un símbolo de gato o de numeral. Ya, eso es un sostenido. Eso significa que la nota
sobre la cual está puesta, o sea, izquierda de la cual está puesta, se sube medio tono de su indicación natural. Y por el contrario tenemos otro símbolo que es como una especie de B larga cursiva que se llama bemol. Y eso lo que hace es bajar medio tono a la nota en cuestión. Pueden ser alteraciones en clave o que afectan a toda la partitura, o pueden ser alteraciones accidentales que afectan solamente a la nota donde están puestas y todas las mismas notas dentro de ese compás, salvo indicación contraria. La tercera indicación, el tercer símbolo que tenemos es una especie de doble ángulo recto cruzado que se llama B cuadro, y eso lo que hace es anular cualquier alteración anterior y dejarla en su sonido natural. Después de ahí ya puedes tener dobles sostenidos, dobles bemoles, un cuarto de sostenido, un cuarto de bemol, o depende de lo que el autor de la obra que quieras tocar, depende del sonido que él quiera que tú ejecutes, te va a poner esa distinta alteración. Por último, y para terminar, porque hay muchísimos símbolos que no vamos a alcanzar a ver, de hecho hay partituras del siglo XX o ahora del siglo XXI que vienen realmente con un manual de instrucciones para la interpretación de cada uno de los símbolos. Pero a grandes rasgos, el último grupo de símbolos que te puedo decir son los que tienen que ver con las repeticiones y las codas, o sea, los seños que se le llaman, y la notación orquestal. Por ejemplo, si ves que abajo está terminando la partitura y dice da capo, significa que hay que tomar desde el comienzo. Por ejemplo, puedes encontrar otro que dice dal segno, y ese segno es como una S tachada. Ya, eso tienes que buscar donde hay otro símbolo que sea exactamente igual a ese y retomar desde ahí, desde donde esté ese símbolo. Tienes, por ejemplo, una doble barra al final con dos puntitos, para un lado o para el otro. Y esos son barras de repetición. Cuando es una barra gruesa con dos puntitos, significa que se repite. Puede ser inicio de repetición o final de repetición. El final, por supuesto, tienes que, de ahí donde llegas a esa barra, tienes que volver a donde esté la primera barra que viste con los puntos hacia el otro lado. Entonces, el pasaje que esté incluido dentro de esas dos barras de repetición, cada uno con los puntitos para un lado, eso tiene que repetirse. Y en cuanto a notación orquestal, por ejemplo, ¿qué es lo que te puedo decir? Si tienes un pasaje que son con puras corcheas, con notas iguales de corcheas, después los compositores, cuando se habla de notación de orquesta, cuando son muchas partes, lo que van a hacer, por ejemplo, estamos hablando de un compás de 4 cuartos, con 8 corcheas que son la misma nota, bueno, pues en el siguiente compás, para no escribir las 8 corcheas, es muy probable que te encuentres con una redonda y un palito por debajo. Eso significa que hay que tocar tantas corcheas iguales de esa nota como entran en una redonda. Por lo tanto, 8 en este caso. Así, también, por ejemplo, tienes otro símbolo que es una barra con un punto de una barra diagonal, o como un slash, con dos puntos, un punto de cada lado. Eso significa que hay que repetir el compás anterior. Si tienes ese mismo símbolo, pero con dos slash, significa que se repiten los dos compases anteriores. Así sucesivamente, dependiendo de cuántas barras tengas, son la cantidad de compases que ya tocaste anteriormente que tienes que volver a repetir en esta sección. Eso ha sido un poco una pincelada sobre los símbolos, los signos en la notación musical. Si todavía te quedan algunas dudas o quieres que te explique algún símbolo especial, alguno en específico o alguna familia de símbolos específicos, no tienes más que preguntarme y haré otro video para contestar esa duda. Esto ha sido todo por hoy con el tema de símbolos musicales, símbolos en el lenguaje musical. Espero que les haya gustado, que les haya servido también como para orientarse un poco para qué lado van todos los signos que uno puede encontrar en una partitura. Un beso muy grande, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video.